¿Cómo estás, compañero? Un placer reconectarme contigo en vivo y en directo desde la capital peruana. Y tenemos que hablar sin lugar a dudas el tema del día, la agenda SETI, lo que se ha posicionado, y me refiero a declaraciones muy polémicas que se le hicieron por parte del ministro de Educación, Morgan Quero, y luego también ha sido secundado, es decir, respaldado por la ministra de la Mujer, Ángela Hernández. Vamos a escuchar estas declaraciones y regreso para poner en contexto y presentar a mi invitada, una voz autorizada para poder explicar qué está ocurriendo en Amazonas y qué está ocurriendo también con niñas y con niños con violaciones sistemáticas desde hace varios años. Adelante. Se trata efectivamente de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas, ¿cierto? Y a las adolescentes sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales, y si lo van a hacer, que sea protegido. ¿Pero qué pasa cuando es por abuso sexual? Cuando es por abuso sexual tenemos que prevenir, señor. Por eso vamos a trabajar con las madres y los padres, con los profesores, con las niñas, niños y adolescentes en la localidad, con las líderes y lideresas de la zona, incluso con el presidente de las comunidades Aguajún, ¿no? Que también está comprometido para cambiar las creencias, que dan cuenta de que esto es normal. Porque la violencia sexual se produce en cualquier espacio, como nuestra casa, nuestro barrio, lamentablemente nuestra escuela, cualquier club en el que vayamos, cualquier taller. Lamentablemente tenemos que estar alertas y comunicar inmediatamente a nuestros hijos e hijas que estamos dispuestas a escuchar rápidamente e intervenir rápidamente si alguien se acerca a querer tocar tu cuerpo en zonas que nadie debe tocar. Estas eran las palabras de la ministra de la Mujer, Carmen Alvarado, contigo nuevamente, y este tema tan importante y delicado. Claro, lo hemos tratado juntos, incluso hemos entrevistado juntos a Rosemary Pioc. Ella es la presidenta de la comunidad Aguajún, habló ante nuestras cámaras sobre estas más de 500 denuncias desde 2010 de violaciones sistemáticas contra niñas y niños también en estas residencias estudiantiles, lo que ha significado también lo difícil, lo complejo de ponerlo visible y de la poca respuesta de las autoridades, y peor aún con estos pronunciamientos, con estas declaraciones, porque recordará, Sandy, también todo nuestro auditorio, que el día viernes hablamos de este comunicado y este video que mandó el ministro de Educación diciendo que se había tergiversado sus palabras, pero luego vienen las declaraciones de la ministra de la Mujer, nada más y nada menos, acabamos de escucharla. Entonces todo se resume a que estas situaciones se dan porque son prácticas culturales, eso en concreto. Y ahora, permíteme por favor, voy a presentar a mi invitada para poder analizar este caso, Gloria Montenegro, ex ministra de la Mujer, una voz autorizada para poder entender las situaciones, las circunstancias y sus impresiones, claro que sí, de lo que hemos escuchado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un placer que esté con nosotros a través de las pantallas de DirecTV. Gracias, Carmen, un cariñoso abrazo a toda la gente que nos ve y nos escucha en DirecTV. Muchas gracias, ministra. Sus impresiones, por favor, debo empezar con eso. Permíteme, Carmen, por favor, primero hacer un brevísimo análisis del entorno para que tengan idea cómo está nuestra Amazonía y nuestras zonas de frontera en Perú. La región de Amazonas y esta zona de Condorcanqui limita con Ecuador. Son zonas de selva donde hay pobreza, extrema pobreza, donde el 80 hasta 90% del recorrido es vía río, o sea, es el transporte fluvial. Son zonas muy fragmentadas, entonces no solamente cuando te hablo de pobreza, pobreza extrema, te hablo de anemia, de desnutrición, de inseguridad alimentaria, de hambre. En ese contexto se crean estas escuelas que son como un hogar en donde las niñas, para evitarse viajar 3, 4 días o 3, 4, 5 horas en otras comunidades, centros poblados, pues se les asegura que su semana sea lo más productiva posible y no se pierda en el transporte. Pero ¿qué vemos? Lamentablemente, lejos de hacerles un bien, se les está haciendo un daño. Y como tú dijiste, este es un problema de décadas. Y lamentablemente, periodo tras periodo, no quieren dar solución. Acá no hay una decisión política que permita trabajar de manera articulada e integral todo el problema. Y te hablo del enfoque territorial, porque los programas tienen que ser especializados en el territorio. Entonces, acá va
el Ministerio de la Mujer con sus centros de emergencia mujer, que son para atender los casos de violencia, pero no tienen la especialización en la niñez. Va el Ministerio de Justicia en los CIAs itinerantes, están 3, 4 días, pero son jueces fiscales que tienen 1.000, 2.000, 3.000 casos, más 500 casos, ¿tú crees que los van a atender de inmediato? Entonces, ¿qué se siente? Que hay una total impunidad. ¿Y qué hace el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? ¿Acaso hay un abastecimiento diario, controlado, para que a estas poblaciones no les falte desayuno, almuerzo, cena? ¿Y qué me dice Jaliguarma? ¿Cómo llega a esas zonas? Pero sobre todo, Carmen, ¿quién las controla? Primer factor, dentro de este análisis del entorno también tengo que decirles que los gobiernos locales y regionales también trabajan de manera aislada y como se dan cuenta, este problema tampoco es una prioridad, porque las municipalidades que tienen la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente tienen que tener mapeada su población para ver las vulnerabilidades. Ya te dije, pobreza, pobreza extrema, hambre, desnutrición, anemia, dificultades en el transporte. ¿Cómo está la educación? ¿Podríamos hablar ahí de calidad educativa? No, porque los profesores no quieren irse a esas zonas por el mismo sueldo. Allí deberían ir profesoras especializadas, porque no nos olvidemos que hay la educación cultural bilingüe. La interculturalidad es vital en estos casos, pero ni siquiera cumplen esos requisitos. Entonces, triplemente golpeada nuestra niñez porque ni siquiera la educación que se espera darles ellos la reciben. Ahora, que es importante hacer un paréntesis, explicar quién es docente y quién no es docente, porque con otros especialistas hemos hablado de la cantidad de docentes que se necesitan en el territorio nacional y no lo hay, porque algunos incluso no pasan el examen magisterial y algunos son contratados finalmente por el Estado porque se necesita. Pero ¿qué pasa en esos lugares? Es decir, cualquiera puede ser docente, porque lo que también nos manifestaba la presidenta de la comunidad Guajún era que ellos rotaban, presentaban denuncias y los mandaban a otro colegio. Si bien puede ser 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero seguían con las mismas prácticas de violencia contra niños. Y eso pasa a nivel nacional, y eso lo sabe el ministro, eso lo sabe la ministra de la Mujer, la ministra de Cultura, la ministra de Salud, porque aquí la única solución es un trabajo articulado que muestre la presencia del Estado primero en la lucha contra la pobreza y pobreza extrema. Ya dije de los programas sociales especializados y que lleguen oportunamente. En tercer lugar, es vital que no haya impunidad porque si no, no denuncian. Y tenemos que resaltar esto y subrayar. Se habla de niñas violadas, pero hay tantos niños violados que por la impunidad no se denuncia. O sea, que esos 524 denunciados es lo menos, porque lo más todavía no sale a la luz porque no hay ese servicio especializado de justicia para estos casos. Pero ¿y qué me dices del sector salud? Que debería atender de inmediato a estas niñas, darles el kit de emergencia. Se dan la espalda, porque las niñas viajan con sus parientes, una profesora, para que las puedan ayudar y estas no son atendidas. Vale decir, un caos total en un momento en donde Dina Boluarte, una mujer, es presidenta de la República. Claro que sí, Andy. No sé si tú tengas alguna pregunta en estudios para la ex ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. Te está escuchando. Carmen Alvarado, ex ministra, les saludo. Sí, de hecho son 2 preguntas. Una la comenzaba a responder y tenía que ver con la estrategia que actualmente está llevando a cabo desde el Ministerio de la Mujer. ¿Cree usted que es eficiente? ¿Qué le falta? Bueno, en primer lugar, yo creo que falta presupuesto, no solamente para el Ministerio de Mujer, para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así se llama el ministerio, que hasta ahora no ha dicho nada. Falta, después del presupuesto, un trabajo articulado. Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Cultura. Son nuestros pueblos originarios que hay que atenderlos, hay que preservar su cultura, hay que mostrarla. Zonas que pueden ser turísticas maravillosas, que ¿dónde está también el Ministerio de Economía y Finanzas? Porque claro, cuando tú pides recursos para programas sociales, no te dan. Claro. Y la segunda pregunta, Andy, te está escuchando en estos momentos. La segunda tiene que ver con esto. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. ¿Cree usted que debería Morgan Quero ser destituido del cargo del Ministerio de Educación?
Yo creo que en un país que está seriamente golpeado por una crisis económica, crisis social, crisis política, pero sobre todo crisis moral, estos ministros deben irse a su casa ahora mismo. Pero algo más, las personas que entran tienen que ser personas, primero bien preparadas, con experiencia, con alto grado de sensibilidad social, que amen al país, porque estamos viendo una serie de traficantes y fenicios de la política que lo único que hacen es unirse a estas mafias que ahora están en el poder, totalmente estructuradas solamente para cuidar su asiento. Y cuando hablaba de una estrategia integral, no nos olvidemos que hay un enfoque territorial. El programa tiene que ser especializado en el territorio y su gente. Tiene que tener enfoque de derechos humanos. Tiene que tener el enfoque de género, en donde señala que no es permitido, no se justifica ningún tipo de violencia, pero también el enfoque de la interculturalidad. Pero parece que todo lo que usted nos está comentando con los argumentos necesarios no es el enfoque que tiene el gobierno de Dina Boluarte, porque tenemos a dos ministros que están hablando de prácticas culturales y que esto es realmente lamentable. Y yo solamente quiero agregar algo, Andy. Nosotros en la producción de DNews Perú nos hemos comunicado con Rosemary Pioc la última hora y nos ha asegurado, ha trascendido que solamente de todo ese grupo de 30 personas que tenía que llegar a la comunidad Huajún para recoger las denuncias y todo ello, solamente 2 han llegado. Entonces, incluso están planeando marchas en estos momentos, manifestaciones, y no para hablar sobre temas de cambio climático, tal ilegal y todo lo que corresponde incluso a nuestra Amazonía, que también otras demandas, sino meramente con el tema de las niñas y niños que han sido violados. ¿Dónde? En residencias estudiantiles y lamentablemente por estos llamados docentes. No sé si quiere agregar algo más, exministra. Sí, un llamado no solamente a la ciudadanía de la región de Amazonas, la zona de Condorcanqui, un llamado a todas las ciudadanas y ciudadanos de bien para movilizarnos, porque esta es una razón de fondo que tiene que ver con el desarrollo humano, y un llamado a movilizarnos pensando en que si nos dejamos ahora, después ya no habrá nada que arreglar. Muy bien, Andy. Entonces, estas han sido las palabras de Gloria Montenegro, ex ministra de la Mujer, contigo en estudios. Te agradecemos, Carmen Alvarado, como siempre, por las precisiones. Este y otros temas los seguiremos de cerca.